Bueno, continuamos con el maestro, con el maestro Javier Trejo. Él es licenciado en Filosofía. Disculpen. Ya. Licenciado en Filosofía por la UNAM, maestro en Humanidades por la UAM, es egresado del doctorado en Estudios de la Ciudad de la UACM. Actualmente es profesor en nuestra Universidad Pedagógica Nacional, la Unidad 096 Norte. Y adelante, maestro. Gracias. Yo escribí algo, el título es Pedagogía o Educación, Discusión, Función y Diferenciación Analítica, rumbo a una nueva escuela mexicana. La pedagogía es algo diferente que la educación. En cuanto a extensión de los conceptos, lo primero que destacamos es que uno contiene al otro. La pedagogía es educación, pero no cualquier tipo de educación, por lo que establecer ciertas diferencias entre ambos conceptos y una aproximación más específica e histórica de cada uno podrá darnos luz al respecto. Educación viene del latín educere, que significa traer fuera, y este vocablo fue utilizado para referirse a procesos de crianza y formación. Entendamos la educación como transmisión de conocimientos instructivos. Tiene una función integradora en lo social vinculada a la capacitación y a los valores. Su función es circular y cíclica. Preserva la memoria, los valores y saberes de una comunidad en un núcleo de continuidad y recursividad. El origen histórico de la educación es tan antiguo como la técnica humana y se remonta a las primeras civilizaciones como Egipto o Mesopotamia. La historia de la educación es continua y su finalidad es la preparación del individuo para incorporarse a un grupo social como parte de un todo simbólico. Históricamente, la educación es principalmente formativa de valores culturales e ideológicos, así como generadora de capacidades que pueden despertarse desde un esquema familiar o desde un aparato en un estado-nación específico. Funciona para producir y reproducir las condiciones de vida de un pueblo, o dicho de otra manera, para reproducir el status quo, comprendiéndolo como el estado de cosas dado en un determinado momento. Al mismo tiempo funciona para preservar valores y saberes y técnicas e implica determinadas prácticas de aprendizaje, así como un esquema de autoridad y jerarquía o una relación específica entre el educador y el educado. La educación, antes de ser implementada por el Estado, era un modelo familiar de herencia de profesiones. Un caso interesante en la etimología y la historia del concepto de educación es que en algún momento una de las variantes fue educatrix, que significa una mujer que educa y al mismo tiempo se encarga de la crianza y el cuidado de los niños. De lo anterior quiero destacar la naturaleza lineal y continua de la educación como medio de transmisión de saberes, prácticamente educación y cultura, así como también técnica, se encuentran relacionadas íntimamente, progresan y se retroalimentan, se codeterminan y se desarrollan juntas. Es decir que a lo largo de la historia del ser humano la educación siempre ha estado presente. Nunca se ha interrumpido su uso, aunque no se enseñen los mismos valores o las mismas habilidades en momentos específicos de la historia. El modelo de la educación como transmisión de valores no ha dejado de ser vigente, ni siquiera en culturas que no han tenido contacto entre ellas. Un ejemplo es que en la cultura mexica había una institución educativa muy parecida a otras en otras partes del mundo. Claro que no quiero decir que todas las instituciones educativas en todo el mundo son iguales. Eso sería anacrónico e inadecuado. Solo intento señalar que hay similitudes. Por otra parte, la pedagogía de pais, niño y de agogoy, conducir, se entiende como el acto de guiar o conducir a alguien hacia la obtención del conocimiento. Se ha desarrollado por otras vías y ha obtenido su tinte característico en el crisol de la historia. La pedagogía no obedece a una historia continua, tampoco tiene tanto tiempo existiendo como el modelo educativo de capacitación.
La pedagogía surgió en la Grecia clásica y fue una disciplina fundada por la tradición filosófica de Sócrates, Platón y Aristóteles. La pedagogía surgió como una indagación y crítica sobre los valores, los aprendizajes y la finalidad de la educación de los jóvenes en Grecia, especialmente para su integración en el Estado, con la intención de mejorarlo. Sin embargo, aunque el objetivo de estos tres filósofos griegos era la incorporación política del individuo al Estado, en realidad, el Estado griego consideraba las ideas de aquellos como algo peligroso, que se contraponía radicalmente a los valores sociales. Es decir, que la pedagogía es esencialmente crítica del estado de cosas en un momento determinado. Su motivo de ser es ir en contra de un esquema específico, pues considera que este esquema es un esquema de degradación, enajenación y deshumanización, por lo que la pedagogía asume una autoconciencia y un estado ético capaz de conducirse en contra de la moral en turno, sin flaquear y sin perder el rumbo, construyendo individuos que logren sobreponerse a la condición tormentosa de su momento histórico. Tan solo hace falta recordar el caso de Sócrates, condenado a muerte por enseñar a los jóvenes acerca de la autoconciencia, de que había una voz en su interior, un daimonón, que les decía lo que estaba bien y lo que estaba mal. Es decir, que Sócrates estaba enseñando a los jóvenes conciencia ética. A Sócrates el ser congruente con sus ideas pedagógicas le costó la vida. La historia de la pedagogía no conforma una línea continua como forma de transmisión de conocimientos o como disciplina, sino que aparece y desaparece dejando el relevo a la educación institucional hasta volver a aparecer nuevamente cuando es necesaria. Especialmente en periodos de posguerra o entreguerras, la pedagogía surge como disciplina y se ocupa de analizar los contextos y las formas de participación y de creación de saberes en condiciones muy específicas. Frecuentemente en situaciones en que el proceso educativo encuentra obstáculos severos y prácticamente irremontables. Es decir, es una disciplina intermitente con una función auxiliar. La pedagogía aparece cuando es requerida ante la emergencia del peligro social, de la transición entre momentos históricos o de la extinción de una cultura. Parece que la pedagogía requiere siempre de un perfil especializado y desnormalizado o en conflicto con la sociedad. Para continuar, volvamos a nuestro presente y dimensionemos el panorama de crisis en el que podría ingerir la pedagogía actual, especialmente en el escenario de México y la nueva escuela mexicana. Yo sostengo que la nueva escuela mexicana es una respuesta a una crisis de valores y los procedimientos de la educación y la pedagogía. Durante la institucionalización de México, durante la industrialización de México en el siglo XX, en los años 20, el objetivo último de la educación se convirtió en la escuela para el trabajo. En la década de los 30, se podría argumentar que apareció la escuela del amor, pero esta escuela del amor, eso fue en los 40, esta escuela del amor no modificó el objetivo de la escuela para el trabajo. Y después, yo diría que este objetivo de educar para el trabajo es en realidad un objetivo de antidesarrollo, pues condiciona el desarrollo y la construcción del individuo a consumirse o a consumarse en el momento en que se integra a trabajar. Karl Marx pensaba que el objetivo de la civilización era arribar a una sociedad sin clases, no porque quisiera que desaparecieran los pobres o se contuviera la explotación rapaz de los ricos, sino porque en un mundo sin clases sociales los hombres y las mujeres tienen tiempo para desarrollarse como individuos. Ya no tendrían que reducir su existencia al mero trabajar para la producción de la vida, reproducir la fuerza de trabajo o reproducir el status quo. En otras palabras, hacer que el estado de cosas continúe siendo como es. Esto nos lleva a plantear una teleología de la educación. ¿Para qué educar? ¿Con qué objetivo educar? ¿Cuál es el fin? Y a cuestionar los principios desde los cuales planteamos la labor educativa, pues estos principios de autoconservación podrían estar funcionando como principios de autodestrucción. Por otra parte, la pedagogía enfrenta también su propia crisis. Su crisis, a diferencia de la que he planteado para la educación, no es una crisis sistémica en sí, más bien se trataría de una crisis de procedimientos.
La pedagogía está siendo sustituida por las tecnologías educativas. Dicho de manera más específica, por las tecnologías didácticas. La pedagogía como labor compleja, labor especializada, requiere de un conocimiento de lo complejo, el aprendizaje y sus formas, frente a un escenario de lo complejo, la crisis social. Resulta ser demasiado compleja la pedagogía para aplicar y dar resultados tanto como para las instituciones educativas, como para los estudiantes y las estudiantes, como para los padres de familia, generando en sí una complejidad comunitaria. Es una disciplina incomprendida, ya que, como dijimos, consiste en transgredir el status quo. También es una disciplina exigente que requiere formación, capacitación, evaluación y análisis continuo por parte del profesionista. Requiere planeación de clase, diseño pedagógico, lo cual no viene del programa sintético, no viene de la literatura consultada, sino únicamente puede venir del mismo pedagogo en situación. El enemigo de la pedagogía es el fantasma de lo eficiente, donde por buscar procedimientos didácticos fáciles se deforma la dimensión del aprendizaje y la apropiación del saber. No del conocer, sino del saber. Las tecnologías de la educación se han convertido en una predilección general del público, a tal grado que este año se está discutiendo sustituir a los maestros por inteligencias artificiales, y ciertamente a un educador que solamente reproduce valores y suministra datos se le puede sustituir sin problema por un robot. Pero a un pedagogo en situación que desarrolla su labor en todas sus dimensiones, no se le podrá sustituir nunca. El estado actual del concepto de pedagogía consiste en un vaciamiento, donde queriendo decir educación se dice pedagogía, intentando profesionalizar el acto de dar continuidad a las ideologías, prácticas y formas de la tecnología para el trabajo. Y el pedagogo corre el peligro de ser cómplice del vaciamiento de sentido de la práctica educativa en el aula y de la corrupción del sentido de la práctica pedagógica en sí misma. Podríamos pensar que estoy exagerando y que nuestro objetivo únicamente debe ser formar estudiantes un tema a la vez. Pero yo aquí solamente he expuesto los principios que definen el concepto de pedagogía y de pedagogo, y aquello que cae fuera del concepto simplemente no sería aquello a lo cual nos referimos. Aterrizando lo dicho en el escenario de la nueva escuela mexicana, esta es un síntoma, a mi manera de ver, y una reacción de un malestar que ha ido creciendo desde los años 50, el malestar de educar para trabajar como teleología última, como fin último de la educación. Frente a la crisis y el vaciamiento de lo educativo como únicamente laboral, aparece la pedagogía que, como ya he dicho, en su historia surgen momentos de crisis para auxiliar ofreciendo alternativas y fortaleciendo el capital humano. La nueva escuela mexicana que surge hoy en nuestro país no es un mero ejercicio político de cambio de sistema, de reformas educativas habituales, de distribución de presupuesto o de transmisión de ideologías. Es una llamada de auxilio para ser atendida por el pedagogo. Un pedagogo que ahora no solo tiene que enfrentar la crisis de valores del Estado mexicano tras 50 años de enfocar la educación de una manera perversa, sino también tendrá que enfrentar su crisis interior, la crisis de rendirse ante las tecnologías de la didáctica, por supuesto, no renunciando a la didáctica como medio o apoyo para la implementación de saberes, sino evitar que la aplicación de las tecnologías didácticas sea el fin último de su labor. El aprendizaje es luz en el pensamiento, diría Plotino, una luz sin tiempo y sin fin, no viene de fuera, sin importar qué instrumento se use, solamente puede venir, según el filósofo, del reino interno de la conciencia. El educador extrae las capacidades, extrae la luz del interior, y el pedagogo la cultiva. Gracias. Gracias. Bueno, sí se oye. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas para el maestro Javier? Adelante, allá atrás. Gracias. Dentro de los ejes articuladores, el pensamiento crítico, pero
Me quiero referir a las metodologías que ahora nos están colocando. Está el método STEAM, que originalmente fue creado en Estados Unidos para capacitar a los migrantes para que fueran especialistas en un área y poder servirse, no servir a ellos, sino servirse de ellos. Ahora agregan STEAM para las artes y ya están agregando STEAM para robótica. Finalmente es la misma línea, entonces realmente no va a haber un cambio. Esta metodología, como dije anteriormente, estaba dirigida para capacitar a trabajadores para que les sirvieran al país. Bueno, eran migrantes, porque originalmente así fue como se fue dando. Entonces ahora incluyen a nuestra propuesta de didáctica para enseñar a nuestros alumnos, ¿no? Y está incluida aquí matemáticas. Yo siempre he pensado y he dicho que matemáticas es una ciencia y debería enseñarse como tal, como una ciencia, y no la reproducción de algoritmos, ecuaciones y todo eso. Entonces mi pregunta va enfocada a esta: ¿cómo nosotros vamos a interactuar con esta línea que tiene de capacitar a trabajadores, con enseñar a que nuestros alumnos sean creativos, innovadores, y que ellos tengan que ellos puedan posicionarse estamos hablando de la educación básica, para un futuro diferente para ellos, ¿no? Esa es mi pregunta. Bien, tomando en cuenta lo que estamos hablando ahorita, que es la nueva escuela mexicana, la estructura de la nueva escuela mexicana justamente intenta en cierto sentido frenar todas estas cuestiones donde se pierde lo humano. Entonces, en el caso de México es más viable que sí se pueda contrarrestar el tema de la capacitación para el trabajo como fin último. Lo que estoy diciendo no es que se quite la capacitación para el trabajo. Lo que estoy diciendo es que no debe ser el fin último, porque si es el fin último nada más ir a trabajar, pues ya te olvidas de todo lo demás. Siempre que cumples tu objetivo, se acabó tu vida. Ya puedes dejarte crecer la panza, la barba, salir en chanclas a todas partes, porque finalmente ya no tienes un objetivo, ¿no? Así que la capacitación para el trabajo en México todavía es algo que está intermitente. Es más viable que nosotros, que fuimos educados en una capacitación para el trabajo, reproduzcamos eso y que lo volvamos a hacer vigente y le demos fuerza, si nosotros rechazamos el nuevo proyecto humanista. El nuevo proyecto humanista lo podemos ver en el artículo número 3, en realidad es platónico: música, filosofía, dialéctica, todo lo que planteaba Platón. Y Platón no pensaba en el trabajo. Los griegos pensaban que el trabajo era algo despreciable, que les quitaba dignidad. Eso lo podía hacer un esclavo, pero un hombre libre no. No digo que esté bien que pensar como griego, tampoco piensen así, pero el caso es que la idea de desarrollar al individuo todavía es algo que es posible en nuestro país, pero si nosotros nos empecinamos en reproducir el modelo de la capacitación, lo más seguro es que sigamos así otros 30 años, y lo peor, que no pude incluir en el artículo, es que es un esquema colonialista, es un esquema de un trabajador que es agachón, que hay un jefe por ahí y este jefe va a ser el amo que le va a decir qué hacer, y entonces estamos educando para hacer mano de obra, para ser sirvientes, para estar siempre agachando la cabeza. Es colonialista el modo de capacitación para el trabajo. Hablar de una libertad va más allá de nada más pensar en con quién voy a trabajar, quién va a ser mi jefe, ¿okay? Entonces, bueno, ahorita estamos en una como luz de esperanza de que si realmente queremos modificar el rumbo, se puede, porque ahorita el Estado está abierto a eso, antes no. Y de eso se trata la nueva escuela mexicana, entre otras cosas, porque tiene un montón de cosas. ¿Alguna otra pregunta para nuestro Trejo? Sí, ahí atrás hay.
Buenas tardes, profesor. Tengo una pregunta. En cuanto a, desde ayer ya nos empezaron a hablar al respecto de un panorama de lo que ha sido el establecimiento de la nueva escuela mexicana. Si bien sabemos regularmente cada vez que cambia un sexenio, vienen nuevas reformas, vienen nuevos cambios y sabemos perfectamente que desgraciadamente lo que se ha hecho con la nueva escuela mexicana pues no va a tener tampoco un camino muy largo. Sin embargo, yo me pregunto, ¿cuál es el camino entonces de la pedagogía dentro de este ámbito justamente para formar a las personas que enseñas? Porque simplemente, yo creo que desde el momento de haber pisado por primera vez una escuela hasta este momento en el que estoy, puedo observar que hay muchos maestros que saben mucho, que se nota que tienen conocimiento, pero no tienen esta capacidad de transmitirlo. Y entonces, yo la primera vez que llegué a la Universidad Pedagógica Nacional y supe que esta se había creado para que se solventaran todas aquellas situaciones o baches, vamos a llamarlos de esta manera, en la educación, para eso se creó esta escuela. Pero ¿qué es lo que sucede? Creo que en el camino a veces encontramos quienes nos motivan y quienes no. Y también tiene que ver no nada más la parte del conocimiento y el carácter, sino también la vocación. Entonces, ¿cuál es el camino que entonces ahora tendrá que tomar la pedagogía a reserva de un muy probable cambio a través de este cambio de sexenio? ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros, Pedagógica Nacional, en esta formación para que nosotros cuando estemos terminando realmente también podamos transmitir y mejorar la educación en nuestro país? Gracias. Pues un buen ejemplo de lo que he estado mencionando aquí en el artículo es la mesa pasada. La mesa pasada estuvo el profe Marco, estuvieron nuestras maestras también hablando sobre su proyecto. ¿Qué están haciendo ellos? ¿Qué están haciendo ellas? Criticar la forma en que se estuvo dando la educación en el tiempo de peligro, que sería el COVID-19, o criticar también la manera en que se ha dado la distribución de la lectoescritura o la enseñanza de la lectoescritura en el modo antiguo de repetir y repetir y repetir, ¿no? En el modelo bancario. Entonces, ese es lo que hay que hacer. Cuando tú llegues a tu aula, piensa, observa, evalúa, genera tu propio diseño pedagógico y aplícalo. Y si la dirección te dice, profesora, está haciendo algo que no debería de hacer, tú ocultas todo lo que han. ocultas las evidencias, aquí no pasó nada, y ya en el futuro el individuo va a estar bien desarrollado, ¿no? Lamentablemente las cosas que valen la pena siempre van a ser perseguidas. Entonces, ya en el momento en que les toque ser los que están en el aula, afortunadamente aquí tenemos mucho apoyo para ser creativos. Aquí estamos, ¿no? Aquí está nuestro coloquio, nuestro simposio. Aquí estamos, criticando, reflexionando, presentando. En el aula podemos hacer lo mismo, no solo el profesor, ustedes también. Ahorita todas las participaciones que me han dicho son donde el maestro es activo y el alumno no. Todos dicen enseñar, nadie dice enseñanza-aprendizaje. Y eso sería lo que hay que cambiar. Los pedagogos son ustedes, no nada más el profesor. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pensar, evaluar, observar, diseñar y aplicar. Eso es todo. Gracias.